Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playing. Bienvenidos seáis todos y todas a un nuevo vídeo de información. Vuelve el pesado del Playing ASMR y es que el Community Crunch ha salido demasiado tarde. Actualmente cuando estoy grabando este vídeo son las 4 de la madrugada, con lo cual tengo que hacer ASMR sí o sí, porque si no me clavan en la pica. Y sí, esta semana tenemos nueva información recién sacadita del horno, que ni yo ni nadie se esperaba que esta semana tuviésemos lo que han mostrado. Y es que este año no paramos de ir de banger tras banger, de criatura nueva en criatura nueva, y es que hoy se ha anunciado un nuevo Season Pass de Fantastic Tames. Sí, para el carro. Antes de decirme que es algo pay to win, obviamente los Fantastic Tames obviamente cuestan dinero, con lo cual es pay to win como todo lo que ha salido en Ark a lo largo de la historia. Pero no os preocupéis, porque el modelo de estos Fantastic Tames va a ser totalmente diferente de lo que ya conocíamos previamente. Ya no te van a sacar por precio unitario cada Fantastic Tames, es decir, no te van a sacar un Fantastic Tames por $5, sino que ahora van a sacar Season Pass. ¿Qué quiere decir esto? Que será un conjunto de criaturas en un mismo pack. Sí, eso es lo que es un Season Pass, básicamente. Y es que esta semanita hemos conocido la primera de las 3 criaturas que conformarán esta Season 1 de Fantastic Tames. Y ahora mismo tenéis en pantalla al gran Burrowback, esta criaturita que la verdad tiene una pinta esta criatura que ahora cuando os lea lo que va a hacer vais a flipar. También en esta información os voy a dar el precio de este pack, de este Season Pass de Fantastic Tames, que no solo va a contener el Burrowback, sino que también contendrá otras 2 criaturas más, con lo cual hacen un total de 3 criaturas. Paraos a pensar en una cosa. Este año vamos a tener un montón de nuevas criaturas. Vamos a tener estos 3 Fantastic Tames. Vamos a tener también el Boaratos. Hemos tenido hace poquito el Acrocanthosaurus. Vamos a tener también la criatura que vendrá en el nuevo Bob's True Tales, que vendrá con Génesis parte 1, el Paleoctopus y los 5 nuevos TLCs que llegarán este año. Que por cierto, os voy a dejar en pantalla una cosa, y es que para el que no lo sepa, tanto el icono del nuevo araneo como el dossier del araneo que ya vimos semanas atrás ya está en game, con lo cual el lanzamiento del araneo es inminente. Esperemos que salga más pronto que tarde, así que sí, podéis ir a vuestro juego, sacar un araneo, que veáis que el icono pues ha cambiado y el dossier pues también ha cambiado. De hecho no os aparecerá el dossier si ya lo teníais y tendréis que ir a conseguir el nuevo que está en la cueva de la zona del volcán, básicamente. Ah, sí, y se me olvidaba todas y cada una de las nuevas criaturas que tendremos a final de año con este Ark Dragontopia. Son un montón de nuevas criaturas que vamos a tener en nuestros mundos de Ark. Así que todo lo nuevo se agradece muchísimo. No me quiero enrollar mucho más y voy a daros todos los detalles de este Burrowback, porque han hablado un poquito acerca de este Burrowback. También han dicho el precio, como ya he dicho anteriormente, de este pack, de este Season 1 de Fantastic Tames, que este Season 1 pues será este año de 2026. En 2027 pues vendrá el Season 2 y así sucesivamente. No sé en qué momento Studio Wildcard sacó como precio unitario cada Fantastic Tames, que luego tuvimos 2 dentro del Expansion Pass de Lost Colony, que eso pues la verdad que gustó a la gran mayoría, yo me incluyo, y no sé qué mente pensante ha dicho que ahora es buena opción de meter como Season Pass de estos Fantastic Tames, que sean packs de criaturas, básicamente, porque mucha gente lo verá mucho mejor que pagar unitariamente cada Fantastic Tames, que te va a salir mucho más caro. De hecho os vais a sorprender con el precio de este Season 1 de los Fantastic Tames, porque mucha gente dirá, esto cuesta 20 pavos 3 criaturas. Créeme que no, créeme que sale muy pero que muy rentable. Por cierto, deciros antes de pasar con toda la información, ya sabéis que Nitrado es sponsor del canal. Si queréis alquilar vuestro propio servidor de Ark o de otro juego, podéis hacerlo mediante el link que tenéis abajo en la descripción y así apoyaréis mucho al canal. Todos los que alquiléis servidores mediante mi link sois unos grandes, os quiero.
Por cierto, antes de pasar con la información, seré rápido y conciso. Os subí hace unos cuantos días el vídeo de todo lo que contiene el nuevo evento de Excellent Adventures. Lo tenéis ya en el canal, os lo dejo arriba a la derecha. También, lastimosamente, el tameo del Acrocanthosaurus yo lo tengo subido con trampa. Al parecer ha sido nerfeado y no emite el rugido de ira, con lo cual tenéis que hacerlo montado en una criatura, encima de un telacoleo, encima de cualquier criatura que os permita disparar y que tanque. Lo podéis hacer mediante la criatura. Básicamente es lo mismo. En vez de tener la trampeada, te montas encima, le pegas con la escopetilla hasta que haga el rugido, te bajas de la montura, le das la biotoxina y tendréis que repetir el proceso hasta tumbarla. Básicamente, lastimosamente, pues no sé por qué mente pensante ha dicho que pues el método de trampa no valía ya, lo han nerfeado, pero básicamente es lo mismo que estar montado en una criatura. Al fin y al cabo, tanqueas igualmente. Así que para todos aquellos que os preguntéis que el cómo tamear está mal, yo lo hice hace 2 años con el del mod, con lo cual no me esperaba que lo nerfeasen a última hora, porque nerfear esa tontería es que para mí no tiene sentido. Así que ya, habiendo dicho esto, habiéndolo dejado claro, no me enrollo más y vamos con toda la información. Bienvenidos a una nueva edición del Community Crunch. Les presentamos al Barrowback, una peculiar liebre con cuernos que parece sacada directamente del folclore, tanto que se parece al gran Jackalope. Mucha gente pues sabréis que es el Jackalope, no un conejito con cuernos de ciervo, básicamente. No, back es ciervo, también en inglés, con lo cual Barrowback pues es como el Jackalope. Lo que no sé es por qué no lo han llamado directamente Jackalope. ¿Tiene copyright o algo? No creo, ¿no? Igual porque quieren diferenciar un poco el Jackalope de esta criatura. No lo sé. ¿De qué proviene el Jackalope? Me lo podéis dejar abajo en los comentarios. Asustadizo pero astuto. Este escurridizo animal desaparece rápidamente cuando se siente amenazado, levantando una nube de polvo cegadora antes de excavar y desaparecer de la vista en un abrir y cerrar de ojos. La verdad que esta criatura, o sea, mirad el portento que es. O sea, en comparación con un superviviente, el superviviente es, yo creo que más pequeño que el Barrowback. Mucha gente dirá, Playing, ¿esto será una criatura de hombro? Yo creo que si te sube encima del hombro, yo creo que te hunda hacia abajo al suelo, ¿no? O sea, vas a parecer un Diglett, se te va a quedar la cabeza solo. Se te va a quedar la cabeza solo. Yo creo que sí, lo vas a poder montar porque en sí, aunque parezca que está saltando este Barrowback, yo creo que va a ser bastante grande como para no montarlo, con lo cual yo creo que esta criatura sí va a poder montarse. Quienes tengan la paciencia suficiente para ganarse su confianza, descubrirán que el Barrowback esconde mucho más de lo que parece. Bajo tierra se extiende una red de túneles sorprendentemente útil, aunque no todas las entradas conducen a donde uno esperaría. Ojito, cuidado con esto, ojito con este detalle, y es que al parecer yo me intuyo cosas, ¿vale? Yo no trabajo en el estudio Wildcard, pero obviamente 1 más 1, 2, ¿no? Los conejos, ¿dónde viven? En madrigueras, ¿no? Con lo cual yo creo que habrá diferentes madrigueras por el mapa que estarán interconectadas, o no sé si tú con tu Jackalope vas a poder meterte bajo tierra y designar de punto A a punto B para hacer una serie de túneles por todos los sitios para poder moverte. Básicamente, digamos que serían como mini TPs entre comillas, que yo la verdad lo encontraría bastante útil. Ir de un sitio A un sitio B, obviamente teniendo un rango determinado, no vas a moverte desde el obelisco azul del mapa hasta el obelisco rojo porque no tendría sentido, pero yo creo que este sistema de túneles, si sale bien, yo creo que va a ser bastante revolucionario. No sé qué pensáis vosotros, me lo podéis dejar por los comentarios, pero yo lo siento así. Yo siento que el Barrowback va a poder hacer una madriguera o una especie de túnel, lo cual tú desde el punto A vas a poder ir hasta el punto B, del punto B a lo mejor al punto C y así sucesivamente. A lo mejor hay ya preestablecidos ciertos agujeros por el mapa, un sistema de túneles el cual pues, como dicen aquí, te vas a meter desde el punto A y vas a salir en Kuala Lumpur, básicamente, ¿no? Veremos a ver cómo funciona este sistema de túneles, pero yo lo encuentro bastante interesante esto. ¿Qué pensáis vosotros? Dejadmelo abajo en los comentarios. Buena suerte, supervivientes. Por aquí la pata de conejo de la suerte suele dar sus frutos. Ojito, cuidado, abrid bien las orejitas. El Barrowback estará disponible desde el primer día como la primera criatura de nuestro próximo paquete Fantastic Tames temporada 1, que costará 10
dólares. Mucha gente se pensaba, durante todo el vídeo habréis pensado que este pack de 3 Fantastic Teams iba a costar 25 dólares o 20 dólares. No, gente, al fin y al cabo lo que estamos haciendo es pagar por 2 criaturas y nos llevamos 3. Esto es un 3×2 en toda regla, no como cuando compras unos zumos en el súper. Pues con estos 10 dólares vamos a tener durante todo el año, ¿vale? Todo el año pago único 3 Fantastic Teams, ¿vale? Tú el día 1 te apetece comprar este Barrowback, ¿vale? Pagas los 10 dólares y no solo vas a tener el Barrowback, sino que también vas a tener otras 2 criaturas más, ¿vale? No, cuando salgan las otras 2 criaturas tienes que pagar otros 10 dólares más, no. Estos 10 dólares te cubren las 3 criaturas, con lo cual pagas una vez, como ya hacíamos con los Expansion Pass del Evolved, ¿no? Y ya te olvidas de pagar, o como ya hemos hecho pues anteriormente con el Bob's Tall Tales, ¿no? Que de hecho este año pues tocará pasar por caja con el Bob's True Tales también. No han dado fecha de cuándo saldrá este pack de Fantastic Teams, pero yo creo que saldrá junto al 5.7. Dudo mucho que este pack se vaya también con Genesis parte 1, porque vas a tener que pagar esto y el Bob's True Tales, con lo cual si el Bob's True Tales costará más o menos 20-25 dólares, vas a pagar 35 dólares. No tiene mucho sentido, con lo cual yo creo que saldrá antes de que salga Genesis parte 1. Yo creo que esta criatura va a llegar o junto al araneo o junto al update del 5.7 que todavía desconocemos cuándo va a salir. Estamos ya en abril y todavía no se ha dicho nada acerca del 5.7, ojito con eso. Y espérate que el 5.7 no se vaya incluso al mes que viene. Ojito, cuidado, esperemos que las próximas semanas digan algo acerca de ello. Por cierto, no he terminado. En el lanzamiento también revelaremos los diseños de las 2 criaturas restantes que se irán entregando a los propietarios del paquete a medida que se vayan completando a lo largo de 2026. Esta criatura, el Barrowback, será la primera criatura que tendremos y luego a lo largo de todo el año, junto a estos TLCs que tendremos también durante todo el año, irán llegando poco a poco a nuestros mundos de Ark. ¿Qué pensáis que serán las otras 2 criaturas fantásticas que tendremos en este pack? Dejádmelo en los comentarios. Por cierto, ¿qué opináis acerca de que este pack cueste 10 dólares? ¿Sois partícipes de que os gusta más criatura por separado o criaturas en un pack? Podéis dejármelo en los comentarios. Yo pienso que mucho mejor en pack porque no te cuesta tanto que si comprases todos por separado. Yo creo que se han dado cuenta con este Expansion Pass de los Colony que mucha gente lo ha comprado, mucha gente pues ha aplaudido el mero hecho de que se incluyesen en ese pack tanto el Elderclaw como el Drakeling, y yo creo que han dado una vuelta a eso de hacer packs de Fantastic Teams porque yo creo que sale mucho más a cuenta, la gente lo va a agradecer más, la gente si tiene un precio razonable lo va a comprar mucho más y va a ser mucho mejor que sacarlo uno por uno y gastarte un pastizal. ¿Qué os gusta más, unitario o pack? Dejádmelo abajo en los comentarios. Así que nada, no tengo nada más que comentar acerca de este Barrowback. Me parece increíble, me parece precioso, es muy pero que muy bonito. Tengo ya muchas ganas de saber mucho más acerca de esta criatura. Igual viéndolo de las patas de conejo, igual tiene algo de suerte con algo de tema de drops o algo por el estilo. No sé. Lo que sí estoy viendo en la imagen es esos cristalitos que le salen cuando está saltando. Ojito, cuidado con eso. Ojito, cuidado con eso. Dicho esto, no tengo nada más que comentar. Esperemos que prontito pues den fecha de cuándo va a llegar este Barrowback. Yo ya os digo que igual sale con la 5.7 o sale junto al TLC del araneo. Veremos a ver cuándo sale esta majestuosa criatura. ¿Qué os ha parecido la criatura? Dejádmelo abajo en los comentarios. Veremos a ver si en las próximas semanas tenemos también el dossier de esta magnífica criatura y no tengo nada más que comentar. Espero que os haya gustado mucho el vídeo como siempre. Si te ha gustado te agradecería muchísimo que reventares el botón de like. Si estás en el móvil viéndome, dale al botón de hypear para que este vídeo llegue todavía a mucha más gente. Dale ya a hypear, que es gratis. Hypea el vídeo, por favor, yo te lo agradeceré eternamente. También si eres nuevo en el canal, suscríbete y apreta la campanita para no perderte ningún futuro vídeo. Que tengáis un excelente fin de semanita y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós.